y sin perder de vista lo que fue anteriormente ya debatido, discutido, incluso puesta en práctica política con el propio catarismo y por el propio indianismo en los años 80, 90, ¿no? Entonces ahí, para resumir y no hacer mucho historia de cuáles son los antecedentes, los principios que venían atrás, yo he hecho una propuesta de hacer una mirada que puede de pronto no ser, digamos, no sé llamarle correcta, pero que pueda, digamos, tener algunas falencias todavía, porque es un proceso de construcción, ¿no? Entonces he ido trabajando esta temática del indianismo-catarismo, y desde la parte bibliográfica, desde los documentos políticos que se han producido, y también después con las conferencias y foros, debates que han habido en distintos lugares, hay documentos sobre eso, tanto impresas como digital, ¿no? De las que he ido, digamos, trabajando con una pregunta básica, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos planteamientos políticos o ideológicos en vista del proyecto político del poder del catarismo-indianismo? ¿Son similares a los que había antes o hay otras nuevas? Y si hay nuevas, ¿cuáles son sus novedades en esas propuestas nuevas? ¿Y qué elementos arrastran de los históricos proyectos del catarismo-indianismo? ¿No es cierto? Eso es lo, digamos, como pregunta base de la pregunta que he trabajado. Y quiero hacer una aclaración para antes de presentar el meollo del asunto. En esta relación de construcción discursiva y política, ¿no es cierto?, de la que he ido trabajando, hay como tres posturas grandes, ¿no? Unas que sostienen que el indianismo debe mantenerse solo y el catarismo también solo. Eso es lo que fue antes, ¿no? O sea, los indianistas por este otro lado y los cataristas por este otro lado, ¿no? Una es una postura. Otra postura que sostiene es, ¿por qué no articulamos los dos grandes troncos del pensamiento político ideológico en función de un proyecto político más amplio y más grande, ¿no? Y otro grupo más o menos sostiene en que debemos pensar fuera de los marcos del indianismo-catarismo, porque estos supuestamente estarían ya más o menos superados por la historia y por la política, entonces no sería tan pertinente, digamos, pensar dentro de los marcos del indianismo-catarismo, ¿no? Pero sin embargo, muchos de los que plantean esa postura se rigen o se asumen o están en la línea, algunos del catarismo y del indianismo, ¿no? Eso es lo que se ha observado en todos los trabajos que hemos estado siguiendo. Y de pronto, para tal vez aclarar también aquí qué es el indianismo y qué es el catarismo, ahí sí sería interesante introducir una idea un poco histórica antes de entrar al tema mismo. Y los que conocen, yo creo que no es necesario, pero lo voy a decir muy resumidamente, ¿no? El indianismo es una propuesta que surgió en los años 60, 70, 80, a partir de dos grandes ejes, yo diría. Los escritos de Fausto Reynaga, particularmente el libro de la Revolución India, la tesis india, esos dos textos, y por otro lado, hay lo que no se ha escrito, digamos, en el activismo político propiamente, la de Constantino Lima, el MITCA, ¿no? El MITCA 1, MITCA 2, Constantino Lima y el Luciano Tapia, ¿no? Ellos no escribieron libros, sí habían producido documentos bastantes, pero entonces en esos dos grandes corrientes el indianismo surge como una especie de crítica al modelo del Estado del 52 y a la historia de la República Boliviana, ¿no? En la que después de la Revolución del 52 el aymara, el quechua, el guaraní ha sido campesinizado, ¿no? Y entonces bolivianizado. Y esta homogeneidad bajo la égida del mestizaje, los indianistas reaccionan diciendo, este es un hecho que una revolución no puede hacerlo, nos invisibiliza
y nos tenemos que convertir en bolivianos y el proyecto es el mestizaje. Pero cuando nos convertimos en mestizos, no es cierto, porque igual nos tratan de indios en todos lados, ¿no? Entonces, no dejamos de ser indios. Esa categoría negativa la convierte en una categoría política, ¿no? Una categoría política que va, digamos, entonces ahora a expresar desde un lugar particular, histórico, social, geográfico, su propia postura política y histórica frente al mundo dominante, que es el mundo criollo, mestizo boliviano, ¿no? Creo que eso es lo que hace que el indianismo sea una referencia histórica muy particular y se diferencia con el indigenismo, porque el indigenismo sería aquella forma artística o política ideológica de los no indios, ¿no? Que hablan sobre los indios. Y por tanto hoy lo que conocemos el indigenismo en sus distintas versiones, ¿no? Mientras el catarismo también en esos periodos surge particularmente el manifiesto de 1973, que creo que marca la línea, ¿no? Dice por un lado, somos una clase oprimida y una nación oprimida, ¿no? O sea, clase campesina por una parte y además un pueblo aymara quechua con lengua y cultura, todo ello oprimida dentro del Estado boliviano, que marca como esas dos líneas fundamentales en su discurso y en su accionar incluso, ¿no? Pero creo que después han venido otras lecturas y también críticas, pero hay que entender los dos en ese momento histórico, ¿no? Tanto el aymara el quechua era como ninguneado en el país, ¿no? Eso siendo la gran mayoría, ¿no?, del país. Como no tiene valor histórico, valor político, valor ideológico, valor cultural, entonces es una invisibilidad terrible y eso al pueblo, se dice también en los discursos, el pueblo guaraní. Fundamentalmente en los discursos sale, ¿no?, aymara, quechua y guaraní. Tupi guaraní se decía esa vez, ¿no? No probablemente guaraní, tupi guaraní, eso era el lenguaje que se hablaba, ¿no? Entonces los tres grandes pueblos invisibles en un país tan inmenso, lleno de esos pueblos, ¿no? Creo que allí surgen las corrientes tanto indianistas como cataristas. Luego se han hecho algunas críticas que el indianismo está construido dentro del imaginario del colonialismo, ¿no es cierto? Y el catarismo estaría como que mejor ubicado en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el indianismo es una manera de expresión desde un lugar cultural, político, una especie de denuncia ante el mundo de las condiciones que viven estos pueblos, ¿no? Y el catarismo refuerza eso, pero en un sentido más liviano, digamos, ¿no? Porque dice, podemos nosotros gobernar este país, tanto nosotros como con los blancos, podemos cogobernar. Los indianistas dicen, no podemos porque somos dos cosas diferentes, absolutamente diferentes, y no podemos encontrarnos. Y ese es el debate en el fondo y que se ha ido construyendo, ¿no? Y en ese sentido no es una cosa simplemente reactiva el indianismo, sino es una propuesta profundamente crítica del país, de ese país mayoría, no solamente demográfico, sino cultural, territorial, económica del país, frente a un Estado que no es suyo propio, es un Estado impostor, un Estado impuesto, ¿no? Y que ese Estado, por tanto, no es la expresión, por supuesto, histórica, cultural de los pueblos que viven en los territorios que llamada Bolivia. El catarismo dice una versión mucho más suave, pero casi lo mismo, ¿no? Entonces, reformar el Estado desde adentro, eso han hablado, en aymara llamado lacontar, en aymara es lacontar, es como aguzanar por dentro, ¿no? Cambiar por dentro el Estado para reformarlo. Entonces, ese debate siempre ha sido una cosa muy complicada. ¿Qué ha devenido después? Eso es lo importante que quiero plantear en esos 10 minutos que ya he pasado, ¿no? Puedo estar equivocado en varios de los apuntes que voy a hacer. Desde mi punto de vista y las lecturas que he hecho, y los trabajos y las conferencias que han presentado varios connotados y como nuevos y jóvenes o generaciones nuevas sobre el indianismo y catarismo, son 4 posibilidades políticas de proyecto de poder en el país, ¿no? Uno, que está claramente planteado en incorporarse al Estado boliviano, ¿no? De pronto es más de la corriente catarista con Víctor Hugo Cárdenas a la cabeza, que no solo es un discurso, sino lo hizo, siendo vicepresidente entre 1993 y 97 con Víctor Hugo Cárdenas. Desde la izquierda se lo critica hasta
no sé, muy groseramente también, como el principio único de que el indio, el aymara, el quechua, su único y natural aliado es la izquierda, cuando sabemos que la izquierda también es colonial y racista, ¿no? Entonces, se la condena por ese lado, como se la ha condenado a Fausto Reynaga cuando hizo un libro sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero se olvidan que Fausto Reynaga apoyó a JJ Torres, un militar nacionalista de izquierda, ¿no? Eso ya se han olvidado los de la izquierda y no le critican ese asunto, pero sí le critican el del 80 con García Meza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas invisibilidades históricas tienen unas intencionalidades, ¿no? Ahora, el proyecto de la incorporación al Estado boliviano, lo que está planteando más o menos es, resumidamente, ¿no es cierto? Creo que hay dos vertientes ahí adentro. Una, como cogobernar entre los aymaras, quechos y tupi-guaraníes, junto con criollos mestizos de este país, ¿no? Una de las posibilidades que se plantea allí. Otra es que nosotros nos podamos entrar al Estado, apropiarnos, pero sin cambiar la estructura del Estado, pero sí gobernar este país, entre nosotros, ¿no? O sea, no hacer una transformación sistémica, estructural del Estado, sino apropiarnos de eso y empezar a gobernar a partir de esos mismos elementos constituidos del Estado republicano y entonces gobernar, ¿no? Son dos corrientes que se nota al interior del proceso de incorporarse al Estado boliviano, ¿no? Eso creo que puedo decir de manera muy resumida porque hay varios temas que de pronto están ahí presentes. Un segundo proyecto, así grueso, es la reconstitución territorial y política. Esto viene de organizaciones como el CONAMAC, el propio MITCA, el propio MIC, o sea, Movimiento Indígena Pachacute de Felipe Quispe, y algún otro elemento o algún otro grupo que ha trabajado o ha puesto esta, ¿no? ¿Qué significa la reconstitución territorial y política? Significa, creo que en sentido más grueso, hacer una gran reforma territorial o cartográfica del orden geográfico del país y volver a redefinir los territorios de los pueblos, tal vez parecido a lo que plantean los movimientos de caciques apoderados de 1916-1940, que planteaban ellos, por ejemplo, Santos Marcatola y toda esa corriente, hacer un nuevo deslinde de la República y un nuevo ordenamiento o deslinde de las provincias, departamentos en función de los territorios de los ayllus, ¿no? Esta idea vuelve a plantearse nuevamente en esta perspectiva de redefinir los territorios del país, y eso sin duda sería como especie de reconstitución territorial de Bolivia, ¿no? Y hay varios actores en este sentido, en dos sentidos yo diría, aquí también subiría dos grupos, ¿no? Unas en la versión sindical campesina, otra en la versión del ayllu originario como la de CONAMAC, ¿no? Hay la CESUTCB y el CONAMAC en ese sentido. Por ejemplo, en el cuartel de Calachaca de 2000-2001 en Achacachi, se planteó radicalmente, por ejemplo, la reconstitución del Collasuyo desde un lugar particular como es Omasuyo del país, ¿no? O sea, el discurso de la reconstitución del Collasuyo como una nueva estatalidad, nueva historia, nueva territorialidad, pero la versión sindical de ese momento a la cabeza de ese tiempo de Felipe Quispe, ¿no? Yo recuerdo muy bien, porque tengo un trabajo ahí, dada, la gente de las asambleas discutían qué cantón o quién va a ser el primer departamento, segundo departamento, tercer departamento, cuarto departamento. Y era un debate así, entre gentes, ahí era una cosa, parecía absurdo, ¿no? Pero la gente estaba pensando realmente cómo reorganizar territorialmente el país de un modo diferente, pero en la versión, repito, sindical. En la versión del ayllu originario de CONAMAC es reconstituir el territorio a partir de los antiguos territorios históricos que existen, los Hachacarán, los Soras, los Charcas, los Chuis, los Joyas, ¿no? Son 16 naciones en la región de los Andes. En base a esos territorios, reconstituir el país de un modo diferente en función de un proyecto político que vaya más allá del Estado republicano tipo modelo francés, que son provincias, departamentos y cantones, toda esa figura, ¿no? Ese es el segundo, para decirlo rápidamente igual.
Un tercer proyecto que se avisora o que está en el debate y que yo he ido como que sintetizando es la hegemonía política y económica de lo indio y lo colla. Y aquí lo digo claramente, mira, hay dos actores, dos intelectuales, uno ya no vive, el otro vive, que aparentemente se contradicen en el discurso, pero que en términos de proyectos se reencuentran. Esa es una especie de paradoja, ¿no? Me refiero a quién, a Fausto Reynaga. Fausto Reynaga pensaba a través de la Revolución India un país indio, una hegemonía india, ¿no? Este país es mayoría india, casi 90% del país es indio, por tanto este país tiene que ser gobernado por los indios y un gobierno de los indios, ¿no? Y su radicalidad por sí, tal vez, o puede ser contradictorio, era que los indios gobernemos este país. Claro, en ese momento el país era tal vez más rural que urbano, ¿no? Que esta mañana discutíamos que el país es más urbano que rural, ¿no es cierto? Entonces las condiciones geoestratégicas del discurso cambian en el tiempo también, ¿no? Pero en ese tiempo no, era lógico que eso se plantease así, ¿no? ¿Sí? Y eso era en ese sentido. Y hoy plantea Fernando Untoja la hegemonía colla. Colla con K de kilo, no colla con Q, colla sería, ¿no? Lo más correcto de pronto. Y él plantea de la dominancia colla a la hegemonía colla. La dominancia, dice, en economía nosotros mandamos en todos los lados, todos los negocios y comercios de Beni hasta Chuquisaca, a Arica y todo, está dominado por las redes de comercio de los collas, ¿no? Y no hay donde perderse ese hecho, ¿no? En Santa Cruz mandan los collas, económicamente, ¿no? En competencia con la CAENCO. Y él incluso dice, ¿por qué no tomamos CAENCO en términos económicos? La podíamos tomarlo, ¿por qué? Porque la economía cruceña se mueve en función de la economía colla. Y eso sería lo más lógico, dice, ¿no? Pero critica él diciendo que el planteamiento indianista de Fausto Reynaga es, digamos, especie reactivo o construido bajo el imaginario colonial. Pero el discurso, en los hechos coinciden los dos. Reynaga pensaba un gobierno indio para el país por su mayoría demográfica y poblacional, y Untoja plantea una hegemonía colla por la dinámica económica y cultural del país, pero igualmente la construcción de una hegemonía colla, ¿no? Esos dos sentidos que yo lo encuentro que no contradicen. Sí, en el discurso se contradicen por uno y otro lado, pero en los hechos el proyecto es lo mismo, ¿no? Con variantes diferentes de pronto, ¿no? Ese es un tercer elemento. Hay varios otros casos que podría nombrar en esto, pero no quiero. En esto también, por ejemplo, hay una especie de también contradicción, puede ser, o puede ser como una especie también de debate, como que hay que, esta mañana hablábamos, ¿no? Un Simón Yampara me refiero, que plantea el chip milenario y el chip centenario. El chip milenario sobre lo originario, ¿no? Con su semillero en Tiwanaco, dice, ¿no es cierto? Y lo centenario, la República Boliviana. ¿Por qué no podemos los dos combinar para, digamos, hacer más potencial nuestro conocimiento, nuestra economía, nuestra política? Porque si lo separamos, como que nos dividimos. ¿Por qué no lo potenciamos los dos y podemos elevar el conocimiento de la economía a la máxima potencia para pensar de otro modo, digamos, diría así, ¿no? Un cuarto posibilidad o proyecto político es hegemonía y gobierno territorial. Esto viene desde mi lectura desde la corriente del indianismo catarismo. Ya no el indianismo separado y el catarismo separado, sino el indianismo y catarismo tampoco unidos, pero articulados como una especie de una raya en la que varios han discutido, incluso estuve en ese grupo, digamos, bajo la teoría del conjunto, la conjunción, ¿no? La intersección, que no es juntar los dos, sino que los dos, tanto indianismo como catarismo, son dos proyectos del pueblo joya que no pueden obviamente juntarse, pero no pueden ir por dos caminos tan alejados y separados si quieren conquistar el poder político. Tienen que acercarse en esa línea, y entonces eso se llamó el Hachataki, ¿no? El gran camino, el camino grande por el que todos vamos a caminar y vamos a conquistar el poder.
Y tal vez ahí, sumando los anteriores proyectos que están, obviamente se plantea aquí que una hegemonía por sí misma no tiene sentido si no tiene una base de gobierno territorial, ¿no? Una hegemonía puede ser un proyecto cultural económico, pero aquí tenemos que sustentar esa hegemonía en una base de gobiernos territoriales. Varios pueden ser los ejemplos o las posibilidades de eso, ¿no? O lo facto, que son los ayllus y comunidades o los tecoas, que se autogobiernan por sí mismos sus territorios, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad es que estos gobiernos territoriales puedan también ser las formas reconocidas por el Estado, por ejemplo, las autonomías y otras, ¿no? En otros casos que no necesariamente pueden ser reconocidas por ninguno de esos. Por ejemplo, en el Alto, y puede ser problemático, pero hay un fenómeno en la ciudad del Alto, es una población de más de 1 millón de habitantes, pero la FEJUVE, o sea, la presidencia de la FEJUVE, se turnan, por decir, entre el Alto Norte y el Alto Sur. 2 años hacen presidencia de la FEJUVE los del norte, 2 años le toca a los del sur. Puede que en ese proceso que el presidente elegido en un congreso en el norte sea destituido por cualquier X razón política partidaria, pero los del sur no pueden quererse apropiar de esa destitución para ser presidente de la FEJUVE. Alguien del norte tiene que terminar los 2 años de gestión que le toca al sector norte, y eso mismo le pasará a los del sur, ¿no? Esto, los antropólogos solían decir que este tipo de fenómenos no funcionan en poblaciones donde hay mucha gente. En poblaciones pequeñitas como el Ayllu sí puede funcionar, pero está demostrado que este ejercicio político en una población mayor de 1 millón de habitantes como el Alto sí funciona en base a una especie de un reordenamiento territorial de la ciudad del Alto entre el norte y sur, ¿no? Y el aeropuerto es el centro que divide entre el norte y sur, ¿no? Esa es una cosa un poco bastante novedosa de cómo se plantea en ese sentido, ¿no? Y esto, claro, y aquí surge la idea de la rotatividad del y en el poder. Hay que rotar en el poder porque tanto los de arriba como los de abajo, o norte o sur, tienen que compartir el poder los dos lados de la sociedad. No puede uno solo ser hegemónico o autoritariamente posicionarse sobre el resto, y tampoco los del sur pueden hacerlo sobre los norte, ¿no? Entonces tiene que haber una rotación territorial del poder en el ejercicio de la autoridad en ese caso. Y eso ocurre en los ayllus, ¿no? Es lo más natural que existe en los ayllus, ¿no es cierto? Y ahora hay un debate histórico en eso. Por lo menos 2 autores plantean que esto de la rotación y las asambleas surgieron después del gran levantamiento de 1780-81 con Túpac Katari en la región de La Paz, Tomás Katari en Chayanta y Túpac Amaru en actual Perú, porque los caciques hereditarios fueron descabezados y cualquier comunario podía asumir un cargo de autoridad como Gelapata o Mayco. Entonces, ¿no? Los caciques hereditarios eran, ¿por qué han sido desencabezados? Porque eran gobiernos directos o indirectos de la corona española. Entonces eran ilegítimos para la gente en común, ¿no? Entonces ahí surge ahora que cualquier comunario como Túpac Katari pudiera asumir un cargo, y ahora por rotación. Eso algunos autores le llaman la gran reforma política del mundo de los Andes. O en salida un investigador peruano dirá que este tema de los ayllus y el sistema de las parcialidades es un producto totalmente colonial, dice, ¿no? Pero yo he preguntado a Tristan Platt ese hecho, si eso es cierto o no. Él me dice es una especie de una coincidencia feliz, porque había formas de asambleas en el mundo medieval español, campesina en España, y aquí también las había. Y como que se reencuentran, y aquí tiene una connotación con la revolución o sea, el levantamiento de Túpac Katari, mayor sentido político, ¿no? Entonces se quiebran las relaciones intermediarias entre la corona española y los ayllus y comunidades, y surgen otro tipo de liderazgos que por supuesto han de ser, ¿no es cierto?, aquellos que no necesariamente tienen sangre de caciques, ¿no? Pablo, ya, unos 2 minutos. Termino. Bueno, podemos plantear y debatir esto. Y finalmente, entonces, para terminar este asunto ¿no? Yo diría que en el mundo del debate del indianismo y catarismo, o indianismo y catarismo igual, porque hay esas separaciones todavía,
como yo diría, está bulliendo este tipo de proyectos, tanto anteriores como hoy, frente a una realidad nueva como hoy el Estado plurinacional, que no funciona por ningún lado. No sabemos qué color, qué sabor, cómo se come el Estado plurinacional. Y parece que más bien el Estado plurinacional es la reproducción de manera más legítima del Estado republicano y colonial que hemos conocido por tiempos y por años. ¿No es cierto? Ahora porque tiene rostro indio y tiene símbolos, elementos indios o indígenas, ¿verdad? Entonces nuestra gente cree que eso es cierto, pero cuando en el fondo reproduce del mejor modo las políticas, los sistemas de discriminación, los sistemas de separación de lo que hizo la colonia, o peor, la república con el mundo indígena, con el mundo indio o quechua o colla o guaraní, ¿no? Y eso es muy notorio. Ante ese evidente hecho histórico, entonces creo que se plantean las necesidades de cuáles son los próximos pasos o caminos o planteamientos teóricos, ideológicos que se vienen. Porque la preocupación central de muchos cataristas indianistas es que cuando Evo caiga, nosotros por el rostro que lleva también vamos a caer. Pero ¿cuál es nuestro proyecto siguiente que ha de venir? ¿No es cierto?, que diferencie del momento actual, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son entonces esas posibilidades históricas? Porque ya están hablando como Mansilla, ¿no es cierto?, que él sabe cuál es la diferencia, pero él en el discurso no diferencia entre descolonización y el indianismo, los mete en la misma bolsa, ¿no? Por tanto, más es igual que el indianismo y el catarismo. Ese es un discurso artificioso, intencional, para que en el próximo escenario no se distingan quiénes serán los del MAS y quiénes son los otros proyectos políticos, en función de qué, de la vieja oligarquía blanca, derechista del país, vuelva al poder con los pasos de parada, como decimos, ¿no? Porque todos vamos a estar quemados, sin haber sido ni siquiera necesariamente ser parte del MAS. Entonces la búsqueda evidentemente es diferenciar los proyectos que se vienen más allá de la era del Evo, y eso es una cosa que yo por eso rescato los debates indianistas-cataristas, tanto de mayores y de jóvenes, en la posibilidad de que esto sigue siendo vivo. Porque en un tiempo se pensaba que ya no hay más, ¿no? Se acabó todo y se acabó, y no hay nada más que hacer, ¿no? La era de los indios llegó a su fin, ahora vuelve la era de los que siempre fueron. Entonces ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos nuevos proyectos de poder que vayan más allá del propio Estado plurinacional? Si esto no funciona, tenemos que pensar otras posibilidades históricas, ¿no? Si esto funciona, entonces los actores políticos tendrían que tener su propio proyecto histórico de cómo se funciona técnicamente y en términos, digamos, jurídicos, políticos y en términos de discurso. Una cosa, no que se diga una cosa en el discurso y en la práctica se haga otra cosa totalmente contraria, ¿no? Entonces, hoy se alaba al indígena, al indio, diciendo eres la fuente moral de la humanidad, pero en la práctica se le da un cuchillazo por atrás para asesinarlo simbólicamente. ¿Cuál es la finalidad de todo ello? El indigenismo tiene una gran función política en ese sentido, ¿no? No quiero acaparar solo eso. Muchas gracias. Gracias.